Hoy vamos a ver una pequeña introducción a lo que es la programación orientada a objetos en ABAP. Esto es necesario para poder continuar con el tema de la modularización. Consiste en convertir el mundo real que nos rodea en objetos. El objetivo de esto es poder encapsular código en clases y métodos para reutilizarlo, así como ya lo hacemos con las funciones o subrutinas. La ventaja con la programación orientada a objetos es que podemos heredar clases y hacer el polimorfismo. Todas las clases tienen un nombre, representa el objeto, en este caso el objeto es un vehículo. Pueden tener atributos, los cuales definen las características o los datos que se pueden almacenar en el objeto de la clase. También pueden tener métodos, estos describen las funciones que el objeto puede realizar. Las clases las podemos heredar para dos cosas, su especialización o para el polimorfismo. La clase que es heredada se llama superclase y las clases que heredan de ella se llaman subclases. Los métodos heredados pueden ser redefinidos en las subclases para agregarles funcionalidad o cambiar completamente lo que hacen. En el caso de la especialización, si te fijas, esta clase describe a un vehículo en general, pero no sabemos si es un coche o un camión, y para eso es que tenemos la herencia. De esta forma, definimos en la superclase las propiedades y métodos generales que todos los vehículos comparten. La heredamos a las subclases y en ellas agregamos los atributos y métodos que son específicos para cada vehículo, y en dado caso de ser necesario, redefinir los métodos para que se ajusten al vehículo en particular. Para que se entienda mejor, acá tengo otro diagrama. Imagina que vas a crear 3 personajes para un videojuego. Entonces haces la superclase llamada personaje con los atributos y métodos que todos los personajes van a tener y desempeñar. Después la heredas a las subclases y en ellas defines a cada personaje en específico. Por otro lado tenemos el polimorfismo, que es cuando los objetos se transforman y reaccionan de diferente manera a la misma situación. Para explicar esto, hice la superclase llamada animal con el método acariciar. La heredan 2 subclases y para el mismo método de acariciar, en la subclase para el animal perro, al acariciarlo solo moverá su colita y se pondrá feliz. Por el contrario, al acariciar al león, te va a matar. Es la misma situación, pero con reacciones muy distintas. Esto es el polimorfismo. Y para reafirmar esto, también hice otro diagrama, pero con figuras geométricas. Tenemos la superclase figura con un método dibujar y después tenemos las subclases, en las cuales, para el mismo método de dibujar, en cada subclase nos estará dibujando una figura diferente. Esto es muy diferente de la herencia, ya que en esta el método dibujar estaría haciendo la misma figura, pero a lo mejor con diferente tamaño o diferente color. Por el contrario, el polimorfismo está dibujando una figura diferente en cada subclase. Esa es la diferencia entre el polimorfismo y la herencia. Y a estos diagramas con los que representamos las clases los llamamos UML. Todas las clases también tienen secciones públicas, privadas o protegidas. Todos los atributos y métodos que se definen en la sección pública están visibles y accesibles en todos lados, y lo que se define en la sección privada solo es visible y accesible en la misma clase en la que se definieron. Cabe mencionar que los atributos y métodos privados no pueden ser usados ni redefinidos en las subclases. Lo que se define en la sección protegida solo está visible dentro de la misma clase y dentro de las subclases que la heredan. Y en ABAP primero hacemos la definición de los atributos y métodos que va a tener la clase y después hacemos la implementación, la cual es indicar qué hacen los métodos. Y para usar las clases lo hacemos a través de instancias. Estas son objetos que hacen referencia a una clase determinada. Las clases pueden tener múltiples instancias, pero si la clase está definida como singleton, solo podrá tener una instancia. Esta instancia se crea de la siguiente forma y accedemos a los métodos y atributos con este objeto de la siguiente manera. Sabiendo esto, todos los atributos y métodos que definimos en la clase así son atributos de instancia y métodos de instancia, a los cuales accedemos únicamente a través de la instancia. Pero también tenemos los atributos y métodos estáticos, los cuales no necesitan de una instancia para usarse y se definen de la siguiente manera. Y para acceder a ellos o mandar llamar estos métodos,
se hace usando directamente el nombre de la clase, así como en el ejemplo, y así ya no tenemos que hacer instancias, pero los métodos estáticos solo pueden usar atributos estáticos y mandar llamar los métodos estáticos. No pueden usar métodos ni atributos que son de instancia. Y a las instancias les podemos hacer un upcast o un downcast. El upcasting consiste en asignar la instancia de una subclase a la instancia de una superclase. El downcasting, al contrario, consiste en asignar la instancia de una superclase a una subclase. Todas las clases tienen por default un método de instancia llamado constructor. Este se manda a llamar siempre que se hace la instancia, lo definas o no, siempre está ahí y lo puedes redefinir. Este método en particular tiene las siguientes características. Existe solo uno por clase, no puede ser un método estático, siempre tiene que ser de instancia, siempre se debe definir en la sección pública y solo puede tener parámetros de import y excepciones. También tenemos algo llamado interfaz, que técnicamente hablando son como las clases, pero estas no pueden tener instancias y tampoco se pueden mandar llamar desde los programas. Solo pueden ser heredadas por las clases. Dentro de las interfaces solo podemos definir los métodos, pero no los podemos implementar. Para implementarlos o agregarles la funcionalidad se hace en las clases que la heredan, y en las interfaces podemos tener también el polimorfismo. Y ya por último, las clases las podemos definir de forma global en la transacción SE24 o también las podemos definir de forma local, las cuales se hacen dentro de un programa en la transacción SE38. Si te gustó, suscríbete, da like, comparte y si tienes alguna duda o aclaración déjamela en la cajita de comentarios.